soy Connie. Vivo con mi hermano mayor Tibo, con mi mamá Mara, que hace documentales, y con mi papá Melquíades, que hace líos, pero siempre los arregla. Lo que más nos gusta es viajar por todas partes, descubriendo paisajes, historias y canciones. Y como también nos gusta mucho nuestra casa, la llevamos con nosotros en el camino. Si te asomás a la ventana, seguro uno de estos días nos encontramos. Somos los Motorjón. ¡Feliz cumpleaños! Ok, bien. Sí, ok. Perfecto. Permiso. ¡No! ¡No abras la puerta que se escapa! El mosquito que estaba estudiando. Ay. ¡Ah, hija! ¿Qué pasa? Hola, papi. Qué bueno que te encuentro. Te quería preguntar, ¿qué día es hoy? Juernes. Lunes, miércoles. Miércoles, sí. Ah. ¿Y qué número de día? 12, 13, 14, 15. Mamá debe saber mejor. Ella siempre tiene todo ordenado. Sí. ¿Será que no se acuerdan que mañana es mi cumpleaños? Y además, si siempre nos estamos moviendo por todas partes, ¿cómo van a ser los abuelos para encontrarme? ¿Será que no se acuerdan? ¿Dónde te habrás ido? Mami, ¿a dónde estamos yendo? No, acá no. A viajar por todas partes. Vamos a conocer otros animales y otros paisajes para el programa de mamá. Pero ahora, justo ahora, vamos a buscar el lugar maravilloso que nadie conoce. ¿El lugar maravilloso? ¿Y dónde queda? Cuando lleguemos, vamos a saber. Sí. Acá estás. ¡Ay, qué suerte! Te encontré. Papá, ¿quién está manejando la casa? ¡Yo voy! ¿Será este el lugar maravilloso? A mí me parece que sí. Todavía no sabemos. Hay que esperar un poco. Ay. Connie, no te pierdas las luces. Mirá. Miren qué lindo. Mirá, Connie. ¿Qué son, mamá? Se llaman luciérnagas. Tienen su propia luz. ¡Wow! ¡Qué lindo! Son hermosas. Nunca las había visto. ¿Por qué nunca las vimos en la ciudad? Y porque prefieren vivir en los lugares con aire limpio, como el bosque y el campo. El aire de las ciudades no les gusta tanto.
¡Ay, no! Ay. Esas son dos luciérnagas muy grandes. ¡Hola! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! Hola, queridos. Ya estamos Abuelita. aquí. ¡Hola, chiquitín! ¿Cómo sabían que estábamos en el bosque? Los motorhome siempre sabemos. Conocemos todos los caminos y Abuelo. las rutas. Y sabemos cómo encontrarnos. No pensarás que olvidamos tu cumpleaños, ¿no? Ahora sí, ya son las 12. ¡Feliz cumple, Connie! Oh. ¡Feliz cumpleaños, hija! Es una torta de zanahoria. Y hoy aprendí a hacerla. Espero que te guste. No se olvidaron. Gracias, Tibo. ¿Podemos tener luces y unos globos? ¿Ni unos fuegos artificiales? Los globos no son buenos para el bosque. A veces quedan olvidados y algunos animales se confunden y pueden intentar comerlos. Es muy peligroso para ellos. Y los fuegos artificiales no los precisamos. Voy a mostrarles algo mucho mejor. Miren. Uy. Guau. Mira, abuela. ¡Qué hermoso! Que Que los cumplas, Connie. Que los cumplas feliz. Pedí 3 deseos, Connie. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Cuando terminemos, no olvidemos juntar las servilletas y no dejar nada de basura, ¿eh? Y separamos lo que es para tirar y lo que es para reciclar. Feliz cumple, Connie. ¿Qué te parece el lugar ahora? ¿Te gusta? Ven, vamos a hacerlo. Yo te ayudo. Ahora sí. Este es el lugar maravilloso. Mira, nos falta un poquito acá. Gracias. Si pudiera imaginar un lugar donde las sombras y la luz puedan bailar, donde el verde se derrama en mil tonos y en más formas de la